Gracias, para mí es un gusto estar aquí en estos momentos difíciles, pero con todo el gusto estando aquí acompañando este momento histórico. Para mí es una emoción muy grande. Yo había venido de visita hace 2 años contando el proyecto, todavía con la investigación abierta de este libro sobre Roque Dalton, y ya me había encontrado con las publicaciones, las ediciones de Roque, pero también con gente que obviamente conoce mucho su historia, sabe todo aquel periodo tan intenso de las vivencias de Roque aquí, de toda una generación comprometida y bueno, de textos tan valiosos que pasaron por por Casa de las Américas, ya sea en el premio que ganó Roque con Taberna y otros lugares, uno de los libros más disruptivos, más transgresores de la poesía de aquel momento y que hasta hoy sigue teniendo un valor histórico. Así que estar en estas mismas paredes para mí es una gran emoción. Bueno, hay una dimensión que no fue buscada porque este libro lleva varios años de investigación, pero coincide en un momento donde los Estados Unidos nuevamente están teniendo una actitud agresiva hacia los pueblos de nuestra América, nuevamente hay un injerencismo desbocado, hay una violencia que la pudimos verificar dolorosamente, tanto con la invasión del 3 de enero a Venezuela, como las amenazas que todavía penden de manera muy seria y muy grave sobre Cuba hoy, y ver también cómo en el marco de esas noticias, ahorita en estos últimos meses, vuelven a aparecer directivos de la CIA aterrizando en países latinoamericanos, reuniéndose con fuerzas de seguridad, reuniéndose con gobernantes que les conceden atributos como si fuera una entidad loable, cuando en realidad el rol de la CIA en nuestro continente ha sido de una agresividad, una agresión y una criminalidad incluso a lo largo y ancho del continente por décadas, llama la atención, hace estar de nuevo alertas, y esta historia que se cuenta sobre la sombra de la CIA tras el asesinato de Roque Dalton brinda muchos elementos también para saber por dónde es que hay que levantar la guardia, por dónde no hay que dejarse ni sorprender ni siquiera descuidar por alguno de los cursos que toman estas situaciones ahora, ¿no? En aquel momento fue la infiltración, el combate a las organizaciones insurgentes que buscaban un proceso de liberación frente a las dictaduras de aquel entonces. Hoy es hacia los procesos políticos, hacia los gobiernos que no se les subordinan, pero las estrategias, la forma de buscar anular procesos que tienen que ser soberanos, que tienen que ser emancipatorios y tienen el derecho de serlos, es la misma. Así que me parece que sin haberlo buscado en un principio, este trabajo termina echando luz sobre estos mecanismos que al día de hoy vuelven a estar a la orden del día. Yo, que soy un admirador, un fan de su obra, diría que nunca sería suficiente, que es una obra que debería estar editada, por lo menos en los países de habla hispana y traducida, porque es uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX, no solo de El Salvador, no solo de Centroamérica, sino de nuestra América, de nuestra lengua. Uno podría decir Rubén Darío, y bueno, no me voy a extender en comparaciones porque la crítica literaria no es específicamente lo mío, pero Roque seguramente esté a la altura de eso. También las circunstancias en que termina siendo asesinado en la guerrilla salvadoreña, de algún modo complejizan la reivindicación de su figura, pero para quienes sí reivindicamos ambas facetas, su virtud literaria, su actitud revolucionaria también en las letras y su compromiso revolucionario en la vida, es un deber insistir con que su obra sea más conocida, por supuesto. Bueno, me da vergüenza decirlo, pero estamos en la tierra de José Martí, me emociona al decirlo, pero nuestra América es el lugar que uno reconoce más allá de donde haya nacido. Patria es humanidad, y podría seguir mencionando aprendizajes de esta tierra, de este pueblo, que nos enseñó que aquí yo me siento entre hermanos, en Salvador me siento entre camaradas, en Colombia me he sentido tan a gusto como en mi patria chica, así que no siento esa particularidad como una diferencia, como un disvalor, ni como una dificultad. Al contrario, es un enriquecimiento. Roque ha dicho que 2 patrias tenía, Cuba y la suya. Entonces, todos de algún modo expresamos ese sentimiento. Podemos decir que Cuba y la mía, o El Salvador y Cuba, o bueno, cualquier lugar de nuestra América
en la que uno sienta que hay causas justas llevándose adelante y la causa de Roque fue una causa justa. Así que para mí es absolutamente coherente con su legado, que también fue un legado guevarista y un legado profundamente revolucionario, estar aquí y estar tratando la obra de Roque, con mucho respeto obviamente por el pueblo salvadoreño, que conoce más en detalle las vivencias de sus andanzas allí y del pueblo cubano que también lo cobijó, pero con la mejor intención de absorber esas historias y sentirlas propias. Es un momento muy delicado, no vamos a abundar en la descripción de ello. Hace unos minutos antes de la actividad hablábamos del legado de Fidel en nuestra América, y yo recordaba algo muy reciente en términos históricos. En el año 2005, cuando fue la cumbre de las Américas contra el ALCA, y esa hermandad latinoamericana que pudo ponerle un freno a la avaricia imperial y decirle que no al ALCA, y ahí estuvieron los pueblos hermanados con algunos de sus gobernantes, con Cuba y Fidel, aunque no estuvo presente en ese evento, nos consta articulando esa resistencia continental. Décadas antes, ya que hablamos de Roque Dalton, las vías eran otras, la lucha tomaba un carácter revolucionario a partir de la confrontación armada con las dictaduras crueles, sanguinarias de aquel entonces. Yo no sé cuáles van a ser los medios y las formas concretas que estén a la orden del día en este futuro inmediato, pero de lo que sí estoy seguro que es con esa unidad y esa hermandad latinoamericana desde donde debemos concebirnos como un solo puño. Cualquier país, cualquier pueblo agredido es nuestro pueblo, y nuestra defensa tiene que ser tan enérgica como si se tratara de nuestra casa, nuestra familia, porque de eso se trata, de nuestra gran familia y nuestra gran casa latinoamericana. Colombia está atravesando estos meses, estas semanas próximas, una coyuntura interesante. Hay elecciones presidenciales después de que va por el cuarto año el mandato de Gustavo Petro, que ha sido un gobierno muy digno, el primer gobierno de izquierda, alternativo a la hegemonía de las élites conservadoras, oligárquicas en Colombia, que nunca había tenido esa posibilidad, a fuerza de furiosas represiones, de ciclos políticos de mucha violencia, y esta vez la tuvo. Se pone en juego esa continuidad. También allí mi participación de algún modo la siento como militante y la siento como parte de ese proceso de lucha. El pueblo colombiano está haciendo sus mejores esfuerzos de movilización y de conciencia para poder renovar este proceso político en curso. Es difícil por las mismas complejidades que pasan a nivel global y estas ultraderechas que se reciclan y encuentran algunas claves de interpelar o confundir a los pueblos, así que la batalla está abierta y bueno, de todos modos vengo de allí y hay un optimismo en el pueblo, en las comunidades, en la militancia, de que es una batalla ganable, así que si no es el 31 de mayo en la primera vuelta, queda una segunda instancia el 21 de junio y esperemos que podamos reafirmar esa continuidad. Sí, América Latina está con estos escenarios de expectancia. En Brasil, si no me equivoco, es en octubre el proceso electoral. El gobierno de Lula entiendo que ha sido valioso en este contexto también, donde junto a México, Brasil, de algún modo mencionábamos el gobierno de Petro en Colombia, han sido algunas referencias de resistencia, cada gobierno con su particularidad. No estamos en un momento de hilar fino y contarle las costillas, como decimos allá en el barrio, como ser muy exigentes en los análisis ideológicos, sino de valorar los gobiernos que están decididos a no subordiñarse a los mandatos de los Estados Unidos, que es la principal amenaza que está teniendo hoy el continente, y en eso los valoramos. Lo de Perú también es una situación más difícil, porque si bien hay todavía un desenlace de esta disputa presidencial abierto, el panorama es más complejo. Es complejo también en Argentina, de donde vengo, donde queda un año y medio de este gobierno y bueno, hay expectativas también de que logremos un cambio que por lo menos restaure un estado de civilidad que se pierde con estas ultraderechas tan agresivas. Pero bueno, lo importante es la actitud de lucha y yo la veo en estos países que estuvimos mencionando, la veo aquí en Cuba, así que es el puntapié inicial para después ir por la victoria, pero lo primero está y es esa convicción para defender lo propio y para luchar por más.